mejor y retírate. No quieras igualarte a las deidades, pues jamás fueron semejantes la raza de los inmortales dioses y la de los hombres que andan por la tierra. Así dijo. El Tirida retrocedió un poco para no traerse la cólera de Apolo, el que hiere de lejos, y el dios, sacando a Eneas del combate, lo llevó al templo que tenía en la sacra Pérgamo. Dentro de éste, Leto y Artemis, que se complace en tirar flechas, curaron al héroe y le aumentaron el vigor y la belleza del cuerpo. En tanto, Apolo, que lleva arco de plata, formó un simulacro de Eneas y su armadura, y alrededor del mismo, troyanos y divinos aqueos chocaban las rodelas de cuero de buey y los alados broqueles que protegían sus cuerpos. Y Febo Apolo dijo entonces al furibundo Ares: Ares, Ares, funesto a los mortales, manchado de homicidios, demoledor de murallas. ¿Quieres entrar en la liza y sacar a ese hombre, al Tirida que sería capaz de combatir hasta con el padre Zeus? Primero hirió a Cipris en el puño, y luego, semejante a un dios, cerró conmigo. Cuando esto hubo dicho, sentóse en la excelsa Pérgamo el funesto Ares, tomando la figura del ágil Acamante, caudillo de los tracios, enardeció a los que militaban en las filas troyanas y exhortó a los ilustres hijos de Príamo, alumnos de Zeus. Hijos del rey Príamo, alumno de Zeus, ¿hasta cuándo dejaréis que el pueblo parezca a manos de los aqueos? ¿Acaso hasta que el enemigo llegue a las sólidas puertas de los muros? Ya se entierra un varón a quien honrábamos como al divino Héctor. Eneas, hijo del magnánimo Anquises, ea, saquemos del tumulto al valiente amigo. Con esas palabras les excitó a todos el valor y la fuerza. A su vez, Sarpedón reprendía así al divino Héctor. Héctor, ¿qué se hizo el valor que antes mostrabas? Dijiste que defenderías la ciudad sin tropas ni aliados, solo con tus hermanos y tus deudos. De estos a ninguno veo ni descubrir puedo. Temblando están como perros en torno de un león, mientras combatimos lo que únicamente somos auxiliares. Yo, que figuro como tal, he venido de muy lejos, de Licia, situada a orillas del voraginoso Janto. Allí dejé a mi esposa amada, al tierno infante y riquezas muchas que el menesteroso apetece. Mas, sin embargo de esto, y de no tener aquí nada que los aqueos puedan llevarse o apresar, animo a los licios y deseo luchar con ese guerrero. Y tú estás parado y ni siquiera exhortas a los demás hombres a que resistan al enemigo y defiendan a sus esposas. No sea que, como si hubierais caído en una red de lino que todo lo envuelve, lleguéis a ser presa y botín de los enemigos, y estos destruyan vuestra populosa ciudad. Preciso es que lo ocupéis en ello día y noche, y supliques a los caudillos de los auxiliares venidos de tierras lejanas, que resistan firmemente y no se hagan acreedores de graves censuras. Así habló Sarpedón. Sus palabras royéronle el ánimo a Héctor, que enseguida saltó del carro al suelo, sin dejar las armas, y blandiendo un par de afiladas picas, recorrió el ejército, animóle a combatir y promovió una terrible pelea. Los troyanos volvieron la cara a los aqueos para embestirlos, y los argivos sostuvieron apiñados la acometida, y no se arredaron. Como en el abaleo cuando la rubia Deméter separa el grano de la paja al soplo del viento, el aire lleva el tamo por las sagradas eras y los montones de paja blanquean. Del mismo modo los aqueos se tornaban blanquecinos por el polvo que levantaban hasta el cielo, de bronce a los pies de los corceles de cuantos volvían a encontrarse en la refriega. Las aurigas guiaban a los caballos al combate, y los guerreros acometían de frente con toda la fuerza de sus brazos. El furibundo Ares cubrió el campo de espesa niebla para socorrer a los troyanos, y a todas partes iba, cumpliendo así el encargo que le hizo Febo Apolo, el que la áurea espada de que excitara el ánimo de aquellos, cuando vio que Palas Atenea, la protectora de los dánaos, se ausentaba. El dios sacó a Eneas del suntuoso templo, e infundiendo valor al pastor de hombres, le dejó entre sus compañeros, que se alegraran de verlo vivo,
sano y revestido de valor. Pero no le preguntaron nada, porque no se lo permitía el combate suscitado por el dios del arco de plata, por Ares, funesto a los mortales, y por la discordia, cuyo furor era insaciable. Ambos hayantes, Ulises y Diomedes, enardecían a los dánaos en la pelea, y éstos, en vez de atemorizarse ante la fuerza y las voces de los troyanos, aguardábanlos tan firmes como las nubes que el Crónida deja inmóviles en las cimas de los montes durante la calma, cuando duermen el Bóreas y demás vientos fuertes que con sonoro soplo disipan los pardos nubarrones. Tan firmemente esperaban los dánaos a los troyanos, sin pensar en la fuga. El atrida bullía entre la muchedumbre y todos exhortaba: «Oh amigos, sed hombres, mostrad que tenéis un corazón esforzado y avergonzaos de parecer cobardes en el duro combate. De los que sienten este temor son más de los que se salvan de los que se mueren. Los que huyen ni alcanzan gloria, ni entre sí se ayudan». Dijo, y despidiendo con ligereza el dardo, hirió el caudillo de Iconte, Pergácida, compañero del magnánimo Eneas, a quien veneraban los troyanos como a la prole de Príamo, por su arrojo en pelear en las primeras filas. El rey Agamenón acertó a darle un bote en el escudo, que no logró detener el dardo. Este lo atravesó y, rasgando el cinturón, clavóse el bronce en el empeine del guerrero. Deiconte cayó con estrépito y sus armas resonaron. Eneas mató 2 hijos de Diocles, Cretón y Orsíloco, varones valentísimos, cuyo padre vivía en la bien construida Fera, abastecida de bienes, y era descendiente del anchuroso Alfeo, que riega el país de los Pilios. El Alfeo engendró a Ortíloco, que reinó sobre muchos hombres. Ortíloco fue padre del magnánimo Diocles, y de éste nacieron los 2 mellizos, Cretón y Orsíloco, diestros en toda especie de combate, quienes apenas llegados a la juventud, fueron en negras naves y junto con los argivos a Ilio, la de hermosos corceles, para vengar a las atridas Agamenón y Menelao, y allí hallaron su fin, pues los envolvió la muerte. Como 2 leones criados por su madre en la espesa selva de la cumbre de un monte, devastan los establos, robando bueyes y pingües ovejas, hasta que los hombres los matan con un afilado bronce. Del mismo modo, aquellos que parecían altos abetos cayeron vencidos por las manos de Eneas. Al verlos derribados en el suelo, condolióse Menelao caro a Ares, y enseguida, revestido de luciente bronce y blandiendo la lanza, se abrió camino por las primeras filas. Ares le excitaba el valor para que sucumbiera a manos de Eneas, pero Antíloco, hijo del magnánimo Néstor, que lo advirtió, se fue en pos del pastor de hombres que le ocurriera algo y les frustrara la empresa. Cuando los 2 guerreros, deseosos de pelear, calaban las agudas lanzas para acometerse, colocóse Antíloco muy cerca del pastor de hombres. Eneas, al ver a los 2 varones que estaban juntos, aunque era luchador brioso, no se atrevió a esperarlos, y ellos pudieron llevarse hacia los aqueos los cadáveres de aquellos infelices, ponerlos en las manos de sus amigos y volver a combatir en el punto más avanzado. Entonces mataron a Pilémenes, igual a Ares, caudillo de los valientes y escudados Paflagones. El atrida Menelao, famoso por su pica, envasóle la lanza junto a la clavícula. Antíloco hirió de una pedrada en el codo al buen escudero Midón Antimniada, cuando éste resolvía los solípedos caballos. Las ebúrneas riendas cayeron de sus manos al polvo, y acometiéndolo con la espada, le dio un tajo en las sienes. Midón, anhelando, cayó del bien construido carro, hundiéndose su cabeza con el cuello y parte de los hombros en la arena que allí abundaba, y permaneció un buen espacio hasta que los corceles, pataleando, lo tiraron al suelo. Antíloco se apoderó del carro y picó los corceles, y se los llevó al campamento aqueo. Héctor atisbó a los 2 guerreros en las filas, arremetió a ellos, gritando,
Los siguieron las fuertes falanges troyanas que capitaneaban Ares y la venerable Etnio. Esta promovía el horrible tumulto de la pelea. Ares manejaba una lanza enorme y ya precedía a Héctor, ya marchaba detrás del mismo. Al verlo, estremeció Diomedes, valiente en el combate, como el inexperto viajero. Después que ha atravesado una gran llanura, se detiene al llegar a un río de rápida corriente que desemboca en el mar. Percibe el murmullo de las espumosas aguas y vuelve con presteza atrás. De semejante modo retrocedió el Tírida, gritando a los suyos: «Oh amigos, ¿cómo nos admiramos de que el divino Héctor sea hábil lancero y audaz luchador? A su lado hay siempre alguna deidad para librarlo de la muerte. Y ahora es Ares, transfigurado en mortal, quien lo acompaña. Emprended la retirada con la cara vuelta hacia los troyanos y no queráis combatir denodadamente con los dioses». Así dijo. Los troyanos llegaron muy cerca de ellos y Héctor mató a 2 varones diestros en la pelea que iban en el mismo carro, Menestes y Anquíalo. Al verlos derribados por el suelo, compadecióse el gran ayante Telamonio y, deteniéndose muy cerca del enemigo, arrojó la pica reluciente a Anfio, hijo de Célago, que moraba en Peso. Era riquísimo en bienes y sembrados y había ido, impulsábale el hado, a ayudar a Príamo y a sus hijos. Ayante Telamonio acertó a darle en el cinturón. La larga pica se clavó en el empeine y el guerrero cayó con estrépito. Corrió el esclarecido Ayante a despojarlo de las armas. Los troyanos hicieron llover sobre el héroe agudos relucientes dardos, de las cuales recibió muchos el escudo, y poniéndose el pie encima del cadáver, arrancó la broncínea lanza. Pero no pudo quitarle de los hombros la magnífica armadura, porque estaba abrumado por los tiros. Temió verse encerrado dentro de un fuerte círculo por los arrogantes troyanos, que gran número y con valentía le enderezaban sus lanzas, y aunque era corpulento, vigoroso e ilustre, fue rechazado y tuvo que retroceder. Así se portaban estos en el duro combate. El lado poderoso llevó contra Sarpedón, igual a un dios. El Lepólemo era Cicla, valiente de gran estatura, cuando ambos héroes, hijos y nietos de Zeus, que amontona las nubes, se hallaron frente a frente. Lepólemo fue el primero en hablar y dijo: «Sarpedón, príncipe de los licios, ¿qué necesidad tienes, no estando ejercitado en la guerra, de venir a temblar? Mienten cuantos afirman que eres hijo de Zeus, que lleva la égida, pues desmereces mucho de los varones engendrados en tiempos anteriores por este dios. Como dicen que fue mi intrépido padre el fornido Heracles, que resistía audazmente y tenía el ánimo de un león, el cual, habiendo venido por los caballos de Laomedonte, con 6 solas naves y pocos hombres consiguió saquear la ciudad y despoblar sus calles. Pero tú eres de ánimo apocado, dejas que las tropas perezcan y no creo que tu venida de la Licia sirva para la defensa de los troyanos por muy vigoroso que seas, pues vencido por mí entrarás por las puertas del Hades». Respondióle Sarpedón, caudillo de los licios: «Lepólemo, aquel destruyó con efecto la sacra Ilio a causa de la perfidia del ilustre Laomedonte, que pagó con injuriosas palabras sus beneficios y no quiso entregarle los caballos a los que había venido de tan lejos. Pero yo te digo que la perdición y la negra muerte de mi mano te vendrán, y muriendo herido por mi lanza me darás gloria, y a Hades, el dios de los famosos corceles, el alma». Así dijo Sarpedón, y Lepólemo alzó la lanza de fresno. Las luengas lanzas partieron a un mismo tiempo de las manos. Sarpedón hirió a Lepólemo. La dañosa punta atravesó el cuello. En las tinieblas de la noche velaron los ojos del guerrero. Lepólemo dio con su gran lanza en el muslo izquierdo de Sarpedón, y el bronce penetró con ímpetu hasta el hueso, pero todavía su padre le libró de la muerte. Los ilustres compañeros de Sarpedón, igual a un dios, sacaron del combate con la gran lanza que, al arrastrarse, le pesaba, pues con la prisa nadie advirtió la lanza de fresno, ni pensó en arrancársela del muslo, para que aquél pudiera subir al carro. Tanta era la fatiga con que lo cuidaba. A su vez, los aqueos de hermosas grebas se llevaron del campo a Lepólemo,
el divino Ulises, de ánimo paciente, violo, sintió que se enardecía el corazón y resolvió en su mente y en su espíritu si debía perseguir al hijo de Zeus tonante o privar de la vida a muchos licios. No le había concebido el lado al magnánimo Ulises matar con el agudo bronce al esforzado hijo de Zeus, y por esto Atenea le inspiró que acometiera a la multitud de los licios. Mató entonces a Céramo, a Lástor, Cromio, Alcandro, Alio, Noemos y Prítanis, y aún a más licios hiciera morir el divino Ulises, si no lo hubiese notado muy presto al gran Héctor, el de tremolante casco, el cual, cubierto de luciente bronce, se abrió calle por los combatientes delanteros, a infundir terror a los dánaos. Holgóse de su llegada Sarpedón, hijo de Zeus, y profirió estas lastimeras palabras: Priámida, no permitas que yo, tendido en el suelo, llegue a ser presa de los dánaos. Socórreme y pierde la vida luego en vuestra ciudad, ya que no he de alegrar, volviendo a mi casa y a la patria tierra, ni a mi esposa querida ni al tierno infante. Así dijo Héctor, el de tremolante casco. Pasó corriendo sin responderle, porque ardía en deseos de rechazar cuanto antes a los argivos y quitar la vida a muchos guerreros. Los ilustres camaradas de Sarpedón, igual a un dios, lleváronlo al pie de una hermosa encima consagrada a Zeus, que lleva la égida, y el valeroso Palaonte. Su compañero amado le arrancó del muslo la lanza del fresno. Amortecido quedó el héroe, y obscura niebla cubrió sus ojos. Pero pronto volvió en su cuerdo, porque el soplo del Bóreas lo reanimó cuando ya apenas respirar podía. Los argivos, al cometerlos Ares y Héctor, armado de bronce, ni se volvían hacia las negras naves, ni rechazaban el ataque, sino que se batían en retirada desde que supieron que aquel dios se hallaba con los troyanos. ¿Cuál fue el primero? ¿Cuál era el último de los que entonces mataron a Héctor, hijo de Príamo, y el broncíneo Ares? Teutrante, igual a un dios, Orestes, aguijador de caballos, Treco, lancero de Tolio, Enómao, Heleno Enópida y Oresbio, el de tremolante Mitra, quien muy ocupado en cuidar de sus bienes moraba en Hila, a orillas del lago Cefisis, con otros boecios que constituían un opulento pueblo. Cuando Hera, la diosa de níveos brazos, vio que ambos mataban a muchos argivos en el duro combate, dijo a Atenea estas aladas palabras: Oh dioses, hija de Zeus que lleva la égida, indómita, van a hacer la promesa que hicimos a Menelao de que no se iría sin destruir la bien muralla Ilio, si dejamos que el pernicioso Ares ejerza sus furores. Ea, pensemos en prestar al héroe poderoso auxilio, dijo, y Atenea, la diosa de ojos de lechuza, no desobedeció. Hera, deidad veneranda, hija del gran Crono, aparejó los corceles con sus áureas bridas, y Hebe puso diligentemente en el férreo eje a ambos lados del carro. Las curvas ruedas de bronce, que tenían 8 rayos, eran de oro la indestructible pina, de bronce las ajustadas admirables llantas, y de plata los torneados cubos. El asiento descansaba sobre las tiras de oro y de plata, y un doble barandal circundaba el carro. Por delante salía argentea lanza, en cuya punta ató la diosa un hermoso yugo de oro, con bridas de oro también. Y Hera, que anhelaba el combate y la pelea, unció los corceles de pies ligeros. Atenea, hija de Zeus, que lleva la égida, dejó caer al suelo, en el palacio de su padre, el hermoso peplo bordado que ella misma había tejido y labrado con sus manos. Vistió la túnica de Zeus que amontona las nubes y se armó para la luctuosa guerra. Suspendió de sus hombros la espantosa égida bloqueada que el terror corona. Ahí están la discordia, la fuerza y la persecución horrenda. Allí la cabeza de la gorgona, monstruo cruel y horripilante, portento de Zeus que lleva la égida. Cubrió su cabeza con áureo casco de doble cimera y 4 abolladuras, apto para resistir a la infantería de 100 ciudades. Y subiendo el flamante carro, asió la lanza poderosa, larga, fornida, con que la hija del prepotente padre se destruye filas enteras de héroes,
cuando contra ellos montó en cólera. Hera picó con el látigo a los corceles, y de propio impulso abriéronse rechinando las puertas del cielo de que cuidan las horas. Ahí está confiado el espacioso cielo y el Olimpo, para remover o colocar delante la densa nube. Por allí, por entre las puertas, dirigieron los corceles dóciles al látigo y hallaron al Cronión, sentado aparte de los otros dioses, en la más alta de las muchas cumbres del Olimpo. Hera, la diosa de los niveos brazos, detuvo entonces los corceles, para hacer esta pregunta al excelso Zeus Crónida. Padre Zeus, ¿no te indignas contra Ares al presenciar sus atroces hechos? ¿Cuántos y cuáles varones aqueos ha hecho parecer temeraria injustamente? Yo me afijo, y Cipres y Apolo, que lleva arco de plata, se alegran de ver excitado a ese loco que no conoce ley alguna. Padre Zeus, ¿delitarás conmigo si Ares le ahuyento del combate causándole funestas heridas? Respondióle Zeus, que amontona las nubes. Ea, aguija contra él a Atenea, que impera en las batallas, pues es quien suele causarle más vivos dolores. Así dijo. Hera, la diosa de los niveos brazos, le obedeció y picó a los corceles, que volaron gozosos entre la tierra y el estrellado cielo. Cuánto espacio alcanza a ver el que sentado en alta cumbre fija sus ojos en el vinoso Ponto. Otro tanto salvan de un brinco los caballos, de sonoros relinchos de los dioses. Tan luego como ambas deidades llegaron a Troya, Hera, la diosa de los niveos brazos, paró el carro en el lugar donde los dos ríos Simoente y Escamandro juntan sus aguas, desunció los corceles, cubriólos de espesa niebla, y el Simoente hizo nacer la ambrosía para que paciera. Las diosas empezaron a andar, semejantes en el paso a tímidas palomas, impacientes por socorrer a los argivos. Cuando llegaron al sitio donde estaba el fuerte Diomedes, domador de caballos, con los más y mejores de los adalides, que parecían carniceros leones o puercos monteses, cuya fuerza es grande, se detuvieron. Y Hera, la diosa de los niveos brazos, tomando el aspecto del magnánimo Estentor, que tenía vozarrón de bronce y gritaba tanto como otros 50, exclamó: ¡Qué vergüenza, argivos, hombres sin dignidad, admirables solo por la figura! Mientras el divino Aquiles asistía a las batallas, los troyanos, amedrentados por su formidable pica, no pasaban a las puertas de Dardanias, y ahora combaten lejos de la ciudad, junto a las cóncavas naves. Con tales palabras les excitó a todos el valor y la fuerza. Atenea, la diosa de ojos de lechuza, fue en busca del Tirida, y halló en este príncipe, junto a su carro y sus corceles, refrescando la herida que Pándaro con una flecha le había causado. El sudor le molestaba debajo de la ancha abrazadera del redondo escudo, cuyo peso sentía el héroe, y, alzando éste con su cansada mano la correa, se enjugaba la ennegrida sangre. La diosa apoyó la diestra en el yugo de los caballos y dijo: «¡Cuán poco se parece a su padre, el hijo de Tideo! Era este de pequeña estatura, pero belicoso, y aunque no le dejaste combatir ni señalarse, como en la ocasión en que, habiendo ido por embajador a Teba, se encontró lejos de los suyos entre multitud de cadmeos y le di orden de que comiera tranquilo en el palacio, conservaba siempre su espíritu valeroso y desafiando a los jóvenes cadmeos. Lo vencía fácilmente en toda clase de luchas, de tal modo lo protegía. Ahora es a ti a quien asisto y defiendo, exhortándote a pelear animosamente con los troyanos. Mas, o el excesivo trabajo de la guerra ha fatigado tus miembros, o te domina el exánimo terror. No, tú no eres el hijo del aguerrido Tideo Énida. Y respondiéndole el fuerte Diomedes le dijo: Te conozco, oh diosa, hija de Zeus, que lleva la égida. Por eso te hablaré gustoso, sin ocultarte nada. No me domina el exánime terror ni flojedad alguna, pero recuerdo todavía las órdenes que me diste. No me dejabas combatir con los bienaventurados dioses, pero si Afrodita, hija de Zeus, se presentara en la pelea, debía herirla con el agudo bronce. Pues bien, ahora retrocedo y he mandado que todos los argivos se replieguen aquí, porque comprendo que Ares impera en la batalla.
Contestósele Atenea, la diosa de ojos de lechuza. Diomedes Tirida, carísimo mi corazón, no temas a Ares ni a ninguno de los inmortales, tanto te voy a ayudar. Ea, endereza los solípedos caballos a Ares el primero, hiérele de cerca y no respetes al furibundo dios, a ese loco voluble y nacido para dañar, que a Hera y a mí nos prometió combatir contra los troyanos en favor de los argivos y ahora está con aquellos, y se ha olvidado de sus palabras. Apenas hubo dicho estas palabras, asió de la mano a Esténelo, que saltó diligente del carro a tierra. Montó la enardecida diosa, colocándose al lado del ilustre Diomedes, y el eje de encima recrujió a causa del peso, porque llevaba una diosa terrible y a un varón fortísimo. Palas Atenea, habiendo recogido el látigo y las riendas, guió los solípedos caballos hacia Ares el primero, el cual quitaba la vida al gigantesco Perifante. Preclaro hijo de Oquesio y el más valiente de los etolios, a tal varón mataba a Ares, manchado de homicidios, y Atenea se puso el casco de Hades para que el furibundo dios no la conociera. Cuando Ares, funesto a los mortales, vio el ilustre Diomedes, dejó al gigantesco Perifante tendido en donde le había muerto y se encaminó hacia Diomedes, domador de caballos. Al hallarse a corta distancia, Ares, que deseaba quitar la vida a Diomedes, le dirigió la broncínea lanza por cima del yugo y las riendas, pero Atenea, la diosa de ojos de lechuza, cogiéndola y alejándola del carro, hizo que aquel diera el golpe en vano. A su vez, Diomedes, valiente en el combate, atacó a Ares con la broncínea lanza, y Palas Atenea, apuntándole a la hijada del dios donde el cinturón le ceñía, hirióle, desgarró el hermoso cutis y le tiró el arma. El broncíneo Ares clamó como gritaran 9 o 10.000 hombres que en la guerra llegaran a las manos, y temblaron amedrentados aqueos y troyanos. Tan fuerte bramó Ares, insaciable de combate. Cual vapor sombrío que se desprende de las nubes por la acción de un impetuoso viento abrasador, tal le parecía a Diomedes Tirida el broncíneo Ares cuando, cubierto de niebla, se dirigía al anchuroso cielo. El dios llegó enseguida al alto Olimpo, mansión de las deidades, se sentó con el corazón afligido al lado de Zeus Cronión, mostró la sangre inmortal que emanaba de la herida y suspirando dijo estas aladas palabras. Padre Zeus, ¿no te indignas al presenciar tan atroces hechos? Siempre los dioses hemos padecido males horribles que recíprocamente nos causamos para complacer a los hombres, pero todos estamos airados contigo, porque engendraste una hija loca, funesta, que solo se ocupa en acciones inicuas. ¿Cuántos dioses hay en el Olimpo? Todos te obedecen y acatan, pero a ella no la sujetas con palabras ni con obras, sino que la instigas, por ser tú el padre de esa hija perniciosa que ha movido al insolente Diomedes, hijo de Tideo, a combatir, en su furia con los inmortales dioses. Primero hirió de cerca a Cipris en el puño, y después, cual si fuese un dios, arremetió contra mí. Si no llegan a salvarme mis ligeros pies, hubiera tenido que sufrir padecimientos durante el largo tiempo entre espantosos montones de cadáveres o quedar inválido, aunque vivo, a causa de las heridas que me hicieron el bronce. Mirándolo con torva faz, respondió Zeus, que amontona las nubes. Inconstante, no te lamentes sentado junto a mí, pues me eres más odioso que ningún otro de los dioses del Olimpo. Siempre te han gustado las riñas, luchas y peleas, y tienes el espíritu soberbio que nunca cede de tu madre, Hera, a quien apenas puedo dominar con mis palabras. Creo que cuanto te ha ocurrido lo debes a sus consejos, pero no permitiré que los dolores te atormenten, porque eres de mi linaje, y para mí te parió tu madre. Sí, siendo tan perverso hubieses nacido de algún otro dios, tiempo ha que estaría en un abismo más profundo que el de los hijos de Urano. Dijo, y mandó a Peón que lo curara. Este lo sanó, aplicándole drogas calmantes, que nada mortal en él había, como el jugo cuaja la blanca y líquida leche cuando se le mueve rápidamente con ella.
con igual presteza curó aquel al furibundo Ares.